Bueno, hay una diferencia, hermanos, en cuanto a la introducción que nosotros vimos aquí, comparado con la introducción que estaba en la primera carta, en la primera epístola. En la primera epístola, el apóstol Pedro mencionaba a los destinatarios. En su carta anterior, él saludaba a los hijos de Israel, los cuales estaban expatriados, los cuales estaban exiliados después de que huyeron cuando la persecución de Esteban en Jerusalén. Entonces la Biblia dice que ellos buscaron refugio en diferentes ciudades. Dice la Biblia en Hechos 8:1: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces Pedro, hermano, está escribiendo la primera carta a aquellos que estaban viviendo fuera de sus casas, y le está dando un ánimo para que ellos puedan seguir juntos y ellos puedan seguir batallando con lo que es la persecución. Ahora, en esta primera carta, este es un saludo común. No se menciona a quién se le escribe, sino que se da a los cristianos en general. Entonces comenzamos con el versículo 1. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y dice aquí: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces Pablo primeramente se identifica como un siervo antes de un apóstol. Entonces, para que nosotros entendamos, hermano, que nosotros debemos de reconocer que no somos nada. Nosotros somos siervos simplemente de lo que es nuestro Señor Salvador Jesucristo. Por si alguien quisiera sentirse algo, o alguien piensa que es algo, dice la Biblia, no somos nada. Somos siervos del Señor, somos esclavos de Jesucristo. Por eso lo primero que menciona él, dice: soy siervo de Jesucristo. Y después, pues soy apóstol. Entonces vamos a ver en los primeros 4 versículos cómo Pedro se encarga de darnos una lección de lo valioso que es ser un cristiano. Porque, hermano, no hay cosa más valiosa que ser un cristiano. Dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cada día usted y yo debemos dar gracias a Dios que conocemos a Cristo. Cada día que nos levantamos, hermano, lo más grande que debemos decir: Señor, gracias porque tú vives en mi corazón. Gracias porque yo alcancé. Mira, y cómo, hermano, ¿qué sería de nosotros sin Cristo? ¿Qué sería si nosotros no conociéramos al Señor? Pero también nunca olvidemos que ha sido por la justicia de Dios. Ha sido por su gracia, ha sido porque Él es bueno, no porque lo merecemos. Y a través de la fe preciosa que no tiene igual, la fe más valiosa que las piedras, la fe más valiosa que el oro, el Señor nos ha dado salvación. Y esa fe debe impulsarnos a conocer más de Cristo. Por eso debemos de crecer en la fe, cosechando bendiciones, cosechando lo que son promesas para conocer más la paz de Cristo. Versículo 2 dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Usted puede notar, hermanos, que estos siervos de Dios que nos dejan estas enseñanzas nunca se estaban quejando. Usted sabe, Pedro, vamos a leer más adelante en los otros capítulos, dice que él ya está a punto de ser sacrificado. Ya el Señor le ha dicho: Pedro, llegó tu tiempo de morir. Sin embargo, todavía Pedro nos está animando a nosotros para decirnos, hermano, que la gracia y la paz sean multiplicadas y que nosotros aumentemos en el conocimiento de Dios. Entonces, los deseos de Pedro para los cristianos son sinceros. Que la gracia de Dios sea más grande para con nosotros. Que su vida disfrute de una paz sin igual. Y, hermano, yo sé que muchos a veces pasamos por dificultades, problemas duros, pero solamente la paz de Dios te puede ayudar. Quiero decirte que solamente esa paz que sobrepasa todo entendimiento te puede dar, como está diciendo, esa gracia, esa paz en la cual tú te puedas refugiar. Mira, quizás nosotros no comprendamos lo que pasa en tu vida, porque no hemos pasado por esas cosas, pero Dios sí sabe todo. Dios, hermano, nuestro Padre Celestial, Él entregó a un hijo a la muerte por ti y por mí.
El Señor Jesucristo mismo dio su vida por ti y por mí. Así es que por eso dice el apóstol Pedro, que esa paz y esa gracia les acompañen y que ustedes puedan vivir y sobreponerse a cualquier situación. Escuche, el versículo 3 nos dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escuche esta lista: todas las cosas que valen la pena en la vida, todas esas vienen de arriba, de lo divino poder. Todas las cosas que tú puedes disfrutar, en las cosas te puedes gozar, todas ellas, las que tienen eterno poder y eterno valor, todas vienen de Dios. Así es que, hermanos, como dice Santiago, todo don perfecto viene del Padre de las luces. No las puedes adquirir estas en una aula de universidad. No las puedes adquirir siendo parte de una política. No las puedes adquirir. Las maravillas estas solamente las ha dado Dios. Y son maravillas, hermanos, divinas. No hay nadie más que pueda ser tan poderoso y generoso que nuestro Dios, que darnos tales cosas que son valiosas y pertenecen a lo divino. Lo divino, hermano, quiere decir lo celestial, aquello que está en el cielo. Por eso el apóstol Pablo también dijo: cuando tú tengas pruebas, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Piensa en lo que te espera en la gloria de Dios. Solo cosas divinas. Es que una vez más, hermanos, no olvidemos ser agradecidos con nuestro Salvador. Es por el conocimiento del sacrificio que Dios nos ha hecho aptos para la gloria y su excelencia, como lo dice la Escritura. ¿Qué sería de usted y de mí sin Cristo? Más piensa, hermano, ¿qué sería si nosotros no conociéramos al Señor? Pero me temo que algunos de ustedes no alcanzan a comprender esa maravilla. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque a veces nosotros somos muy desinteresados en ser agradecidos con el Señor. Mire lo que dice la Biblia: comprender la grandeza de ser cristiano, salvo por la gracia de nuestro Salvador. Efesios 1:18. Lo que dice aquí la Biblia, Efesios 1:18. Los espero, dice ahí la Biblia, estamos ahí. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Digo a veces, hermano, porque a veces nosotros pareciéramos que no entendemos bien lo que es la grandeza de la salvación. El poder entender la herencia preciosa que espera a los santificados, la herencia que espera y las riquezas de gloria que espera a aquellos que han sido salvos. Por eso cuando la Biblia dice que mía es la plata y mía es el oro, es porque todo es de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, entonces yo soy heredero de todo lo que tiene Él. Pero a veces, hermano, nos falta la fe para comprender la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios que Él nos quiere dar. Si nosotros le seguimos a Él, si le servimos, entendamos, es algo que debemos de mirar con ojos espirituales. Y es verdad que a veces los problemas nos llevan a mirar con ojos a veces materiales, y a veces pensamos: es que no tengo esto, no tengo aquello. Pero abre tus ojos y tú verás que tú eres rico espiritual, porque tú tienes algo grande que es la herencia de la gloria eterna. Por eso Pedro insiste en que los cristianos debemos de crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que entendamos el valor de una salvación tan grande. Seguimos, versículo 4, dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así es que no solamente Dios nos ha dado salvación y una nueva naturaleza, también dice nos ha hecho muchas promesas. Y hay que recordar que Dios siempre cumple sus promesas. Él nunca deja caer una sola de sus palabras. Entonces, hermanos, si está en la Biblia y es una promesa para mí, yo sé que el Señor la va a cumplir. Lo que necesitamos es conocer esas promesas. Lo que necesitamos nosotros es tener conocimiento y nosotros buscar esas promesas. Por lo que dice el versículo que leímos, nos está hablando de la promesa primera para el que ha creído.
porque dice para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Recuerden, hermanos, que la salvación de esta manera. Una persona cuando nace es de Dios, un bebé es de Dios. No necesita bautizarse, no necesita confirmarse, no necesita ninguna cosa. Es inocente, es limpiecito, es un ángel. Pero el día que nosotros conocimos el pecado, en ese día nosotros tuvimos una separación con el Señor y la pared del pecado nos ha hecho enemigos con el Señor y fuimos separados de Él. Entonces nosotros caminamos con una naturaleza carnal, no una naturaleza espiritual, porque la naturaleza espiritual murió. El día que nosotros conocimos el pecado, dice Pablo que aprovechó la ocasión del pecado y entonces me mató. Y entonces por 33 años yo caminaba, sí estaba fuerte, sí estaba robusto, pero yo estaba muerto. Pero de 33 años cuando conocí al Señor, Él me hizo partícipe de la naturaleza divina. Y en ese momento yo no soy solamente un hombre carnal, sino también tengo una naturaleza que es divina. Pero el punto es que la naturaleza divina se opone contra la de la carne. Por eso hay muchos problemas en los cristianos. Por eso hay problemas porque dice, quiero hacer el bien, pero la naturaleza carnal no me deja. Y entonces finalmente al que tú alimentes será el que va a vencer. Por eso entonces dice la Escritura que Dios nos dio esa bendita oportunidad de ser participantes de la naturaleza divina. Alguien que no es salvo no es participante de la naturaleza divina. Por eso siempre se le recuerda a cualquier persona, si usted no conoce a Cristo, si no tiene salvación, esa es la cosa más importante que usted necesita conocer, para que sea participante de la naturaleza divina. Esta es la primera promesa de fe para el pecador, porque dice la Biblia, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una promesa con la cual el cristiano vive, con la cual el cristiano tiene que caminar. Con esa seguridad, con esa promesa, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Un día invoqué yo a Cristo como mi Salvador, un día veré a Cristo. Y no es porque soy la mejor persona, sino porque yo creo en la promesa que Dios ha puesto ahí. ¿Cuántos creen en esa promesa? Después de ahí, tenemos muchas promesas que le esperan al que confía en la palabra de Dios. ¿Cuántos desean las bendiciones de Dios? Pues búscate una promesa en la palabra de Dios y aduéñate de esa promesa. Y tú dices, Señor, yo creo lo que dice aquí la Biblia. Y yo creo que tú lo puedes hacer. Tengo la fe. Y usted verá que su vida cambia. Bueno, muchos de nosotros hemos comprobado y hemos apuntado, Señor, aquí la palabra de Dios dice que si yo hago esto, tú vas a hacer esto. Y el Señor, hermano, da las respuestas. Pero necesitas tú confiar en sus promesas. Hay muchos que confían en promesas de políticos que nunca cumplen. O confían en promesas, hermano, de personas, de a veces amigos o lo que sea. Pero Dios siempre cumple. Todas las cosas divinas que vienen de lo alto comienzan con la fe valiosa, que es más valiosa que el oro, que la plata y también que las piedras preciosas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay que madurar. Hay que añadir a nuestra fe. Ese es el título que tenemos hoy. Hay que añadir a nuestra fe. Es verdad, hermano, que es bueno ser salvo, pero no te quedes solamente así. Haz algo con tu vida. No seas simplemente el montón. Trata de que el Señor haga algo en tu vida. Entonces, por eso vamos a ver a partir de este versículo 5. Segunda de Pedro 1:5 dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Como dije, qué bueno es tener la salvación, pero no debemos de conformarnos simplemente, bueno, es algo valiosísimo, pero Dios nos anima a que nosotros avancemos en nuestra carrera cristiana. Hay que añadir a nuestra fe, pero para crecer espiritualmente y para añadir, tienes que esforzarte, tienes que tener disciplina. Tienes que comprometerte con el Señor. Tienes que decir, Señor, de aquí en adelante cada día voy a leer la Biblia. Señor, y que lo que tú me hables voy a obedecerlo. Señor, voy a orar, voy a doblar mis rodillas y yo voy a pasar tiempo contigo. Yo quiero crecer. Tienes que tener una disciplina. Como un cristiano que está dispuesto a añadir. Mira, escúcheme.
Diligencia, dice ahí la Escritura, primeramente que hay que tener diligencia. ¿Qué dice el versículo? Y vosotros también poniendo toda diligencia. Diligencia es ser disciplinado en aprender a hacer las cosas bien y con prontitud. Una mente pachorruda no puede crecer ni puede añadir a su fe. Alguien que dice ahí se va, después lo arreglamos, o que Sebastián lo arregla, o no sé qué. Alguien, hermano, así no puede crecer ni puede añadir nada a su fe. Por eso se necesita diligencia. La diligencia es decir, vamos a hacer las cosas bien. Por eso aquí en la iglesia, hermano, tenemos siempre principios y siempre te los recuerdo y te los exijo, porque nosotros no queremos ser de segunda clase. Dios merece todo de primera clase, pero se necesitan siervos que sean diligentes. La diligencia es hacer lo que se le ordena o lo que tiene que hacer, hacerlo bien y hacerlo pronto. Así es que vamos a ver, hermanos, aquí Pedro nos habla de 7 principios que debemos de añadir a la fe. Hay 2 en este versículo 5 y luego existen 3 en el otro, y luego así vamos poco a poco. Primeramente, dice que hay que añadir virtud. La virtud es la inclinación natural de hacer el bien. Ese es lo que es la virtud. Alguien, hermano, que sabes bien que cuando se presente la oportunidad no va a mentir, sino que va a decir la verdad. No es alguien que va a dudar, lo diré o no lo diré, sino que está convencido, yo no voy a decir mentiras. Jóvenes, ustedes necesitan esta clase de virtud para que cuando se presente la oportunidad y tus padres te pregunten algo, tú no estés tratando de pensar, si me meto en problemas, más vale que te metes en un problema hoy y no mañana. Porque el problema de mañana es peor. Por eso la virtud, hermanos, es la inclinación natural de hacer el bien. Es también la característica de vivir una vida moralmente limpia. Así que después de que una persona ha depositado su fe para salvación en el Señor Jesucristo, debe procurar vivir en santidad. Debe procurar vivir una vida pura, alejado del pecado. Que no participe de lo que son las cosas inmorales. Que no esté envuelto siempre con amistades las cuales le llevan a hacer lo malo. Es alguien, hermano, que tiene virtud. Debe procurar vivir una vida que agrada al Señor. Hay jóvenes que deben de practicar la honestidad, que no se dejen llevar por amistades que les incitan al mal. Siempre hay que aconsejar a sus hijos. Sus hijos, hermano, cuando salen de lo que es la primera escuela, que es la elementaria, entran a otro ciclo. Allí se van a encontrar con amiguitos, amiguitas que les comienzan ya a introducir en cosas que no están bien. En las escuelas públicas hay marihuana. En las escuelas públicas hay, ¿cómo se llama esa otra droga? El fentanilo. En las escuelas del middle school hay pornografía. Hay toda esa clase de cosas. Hay mucho pecado que hay ahí y tú necesitas aconsejar a tus hijos que ellos deben de ser cristianos de virtud. Y cuando entras a la high school, ahí encuentras hasta pistolas. ¿Cómo se meten? No sabemos cómo. Hay mucha corrupción, hay muchas cosas. Cuida a tus hijos, pero tienes que aconsejarles que sean cristianos de virtud. Porque si no, se van a envolver en todos esos pecados y tú vas a acabar mal con los hijos, fracasados, yéndose a las drogas y metiéndose en crímenes, los cuales no debe de ser así con los hijos de los cristianos. Hay hermanos y hermanas que deben de apartarse de conversaciones que no tienen que ver nada con lo que es la santidad, que está en contra de lo que piensa el Dios Santo. El que ha nacido de nuevo debe de seguir la virtud, vivir en santidad. Ser siempre sinceros, no buscar estafar a los demás, vivir una vida correcta. Después ahí dice añadir conocimiento. Después de la virtud hay que añadir conocimiento. Al avanzar en la lista te darás cuenta que Dios nos da las armas, nos va dando poco a poco cómo crecer y cómo vivir en esta vida que nos espera a nosotros, y añadir también. El conocimiento que habla la Biblia aquí es precisamente conocer más de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es un libro espiritual. No es un libro natural. No es un libro como los escritos por los filósofos chinos, ni tampoco por los poetas sudamericanos. La Biblia es palabra de Dios.
Y tú no la puedes entender si tú no tenías la naturaleza divina. Porque solamente lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Por eso, tú necesitas leer la palabra de Dios. Es el libro el que tú debes de leer. Mira, si alguien quiere ser un doctor, se leen como unos 50 tomos de letritas pequeñas y se rompen su cabeza por 12 años porque quieren ser buenos doctores. El cristiano, bueno, si quiere ser un buen cristiano, necesita leer la palabra de Dios. Porque ese es un libro. Ese es un libro de conducta, ese es un libro de instrucción. Por eso, hermanos, debes crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Es para que seamos más útiles a la obra de Cristo. El obtener conocimiento no es solamente para que aprendas más y que se te infle tu cabeza y pienses que eres el más sabio de todo el mundo. No, es para que tú aprendas a enseñar a otros y a hacer más para Dios. Entonces, si vamos a prepararnos, hermanos, y aprender, será para ponerlo a obra y no para almacenar en la tatema. Hay 3 principios de esta lista en el versículo 6. Es que continuamos. Vimos 2 en el versículo número 5, que debemos de añadir virtud, debemos de añadir conocimiento, y encontraremos otros 3 en el versículo 6. Dice el 6 así: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; y a la paciencia, piedad. Entonces comenzamos, hay que añadir dominio propio. Ya lo que llevamos hay que añadir dominio propio. Esto es tener un autocontrol de ti mismo. Eso es lo que es dominio propio. Hay veces que vas a ser provocado, alguien buscará pelear contigo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a dejar llevar y te vas a enredar en problemas? No, tú tienes que tener autocontrol. Tienes que tener dominio propio. Usted no haga caso de las provocaciones. No importa lo que le digan. Mira, a veces cómo vas a... el cristiano, hermano, por las cosas de Dios, nunca va a pelear. Las razones que tú debes de pelear es cuando alguien insulta a tu familia, debes defender tu familia. No permitir que alguien se vaya a aprovechar de tu esposa. No permitir que alguien se aproveche de tus hijos y tú debes de pelear por ellos. Pero cuando se trata que alguien te da un insulto de cualquier cosa, júlgalo loco, vete. No oigo, tengo orejas de pescado. No permitas. No te dejes provocarte por las palabras o los gestos de alguna persona resentida. Dios, debes de saber que el que reacciona es el que pierde. Tienes que entender eso. Siempre el que reacciona es el que pierde. Yo tenía un primo que era muy provocativo. Una vez estaban detenidos ahí por tonterías. Y estaban allí con el otro con el que se habían discutido. Y se acercaba por atrás y le pegaba acá en su cabeza. Y el otro de repente no aguantó y agarró algo que tenía y le dio en la pura boca y lo sangró. ¿Y sabes a quién dejaron detenido? A ese que reaccionó. Porque, hermano, nosotros si nos dejamos provocar, la reacción es el que saliendo culpable. Por eso, si alguien te provoca, trata mejor de buscar la paz. Y esto podemos nosotros aplicar en la misma familia, en los mismos esposos. Hay esposas que les gusta provocar a sus esposos. Ya está el tiempo de que están dormidos y ahí de repente, ¿sabes? Hoy no nos peleamos. Oye, viejo, hoy no tuvimos problemas. Vente. Vete a dormir, vieja loca. No se deje provocar, hermano. Porque dice la Escritura, hermano, que debemos de añadir dominio propio en todas las áreas, hermano. ¿De qué se vale? Mira, nosotros aprendimos hace tiempo que no vale la pena pelear con nadie. No es porque no sepamos pelear, es porque no vale la pena. ¿Ves? Dice que los cristianos son cobardes porque no se ponen los guantes. No estamos para eso. Nosotros estamos para poder disfrutar la vida con gozo y no andar peleando ni andar dejándose provocar por los demás. Ten dominio propio. No permitas que alguien te provoque para que cometas una tontería que vas a ir a dar a la cárcel. Número 4, hay que añadir paciencia. Para no dejarse provocar y perder el control, necesita ser paciente. La paciencia es un principio muy valioso, pero muy difícil de cultivar. A veces que necesitamos mucha paciencia. Con nuestros hijos necesitamos paciencia. Mira, los hijos son especialistas en romper los corazones de los padres.
pero necesitamos nosotros tener paciencia. No importa lo que pase, será mi hijo siempre. No importa lo que pase, será su hija siempre. Pero necesitamos paciencia para poder nosotros el vivir nuestra vida en paz. La paciencia es un principio valioso, pero difícil de cultivar, como dije. La paciencia no solo es necesaria para soportar a quienes nos provocan, también es muy necesaria para esperar las promesas de Dios. Ya dijimos que Dios tiene muchas promesas, pero necesita paciencia para poder recibir esas promesas. Yo no sé si tú estás pensando en algo de que Dios te ha prometido en la palabra del Señor. No sé si tú estás esperando que Dios responda a una petición, una oración. Yo no sé si tú quieres que Dios haga algo en tu vida. Necesitas paciencia para poder recibir la respuesta. Es que la paciencia es muy importante. Aún estando en las peores circunstancias, no podemos desesperarnos y acabar con todo. No podemos tirar todo por la borda. Quizás tienes problemas matrimoniales y tú dices, ya no aguanto, no lo quiero solucionar. Déjame decirte, ten paciencia, porque quizás Dios tiene algo bueno. Quizás tú estás desesperado con alguien en el trabajo. Muchos hermanos cometen el error de dejar los trabajos porque están en problemas con los compañeros de trabajo. Ten paciencia. Yo siempre le aconsejo a un hermano, usted nunca deje un trabajo hasta que consiga otro. Pero es que cada mañana que llego me da un dolor de cabeza. Mira, siempre están hablando mal de mí, lo que sea. Usted tenga paciencia hasta el tiempo que Dios le pueda abrir otra puerta. Porque acuérdese que su familia depende de usted. Su familia depende de que usted los pueda sostener y no comete el error como muchos. Ya no quiero ese trabajo, si acabo nomás voy allí, me consigo otro y resulta que nadie te ocupa por cualquier razón. Entonces tú echas a perder algo que tenías ahí. Acuérdate que el responsable de tu familia eres tú mismo. Dios puede cambiar el rumbo de las cosas por más oscuras que se vean cuando tú tienes paciencia. Hay que tener paciencia. Número 5. Hay que añadir piedad. Hay que añadir piedad. Este es un sentimiento que por causa del amor de Dios nos inclina a los actos de compasión por el prójimo. Esa es la piedad. El tener compasión por aquel que sufre más que nosotros. El que nosotros, hermanos, nos dolamos por el dolor ajeno. Eso es lo que es la piedad. Una persona piadosa es la que busca el bien de los demás antes que el de él. Esta es una virtud que describe muy bien a Jesús, nuestro Salvador. En Hechos capítulo 10, versículo 38 encontramos esta virtud en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 10, 38. Hechos 10, 38. Dice la Escritura así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si usted nota, la palabra dice que el Señor Jesucristo siempre anduvo haciendo bienes. Siempre anduvo haciendo bienes. Hermano, malagradecida la gente, hermano, que a veces acusa al Señor de falsedad o todo lo que pasó en aquel tiempo. Cuando lo acusaban de que era un impostor, que era un falso profeta, no miraron cómo él andaba siempre haciendo bienes. Nunca le hizo mal a nadie. Y a propósito, Dios nunca te ha hecho mal a nadie, tampoco a ti ni a mí, hermanos. Para que nosotros no seamos malagradecidos con Él, acordémonos que Él siempre nos hace bien. Por eso cuando una persona se levanta y dice, y después llega diciendo, qué mal día tuve hoy, no seas mentiroso, porque Dios te da bendiciones cada mañana. Es verdad, las pruebas existen y todo, pero simplemente con que Dios me permita ver la luz del nuevo día, yo soy bendecido. Y a ver, hermano, mira, nadie, hermano, de nosotros puede contar todo lo que pasa en nuestras vidas, pero sí podemos contar que Dios es bueno con nosotros, porque Él siempre hace bien. Entonces, la virtud, hermano, esta piedad, eso identifica al creyente como Cristo de ser piadoso. Es una marca de la cristiandad, el compadecerse del mal ajeno. Es fácil dolerse de nuestros familiares, es fácil dolerse de lo que son nuestros conocidos, pero hermano, otra cosa es sentir compasión por aquellos que no son de nuestra familia. Eso es lo que es la piedad.
Pues cuando dice que el cristiano debe ser piadoso, es alguien, hermano, que si ve a alguien que sufre, en lugar de criticarlo, en lugar de humillarlo, va a hacer algo para poder ayudarle. Pero lo que hacemos cuando alguien dice, tengo esta situación, lo que tenemos que hacer es orar por la persona y buscar hacer algo. Eso es la piedad, es ser piadoso. Por eso debemos de añadir lo que es a nuestra fe. Dijimos en primer lugar, debemos de añadir virtud, después conocimiento y luego dominio propio, paciencia, piedad. Los últimos dos principios se encuentran en el verso 7, que lo vamos a ver 2 de Pedro 1:7. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces aquí tenemos los otros dos que nos faltan. Hay que añadir afecto fraternal. El afecto, primeramente, es un sentimiento sereno de agrado y estima hacia las personas. Es el afecto que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando dice la persona que le tiene afecto, es porque le tiene cariño y le tiene un sentimiento en el cual le agrada y estima a la persona. La palabra fraternal quiere decir que se considera propio de los hermanos. Fraternal, que lo quiere decir hermandad. Entonces, en conjunto, el amor fraternal es una amistad que, aunque no sean hermanos de sangre, puede existir entre miembros de diferentes familias. Es el amor fraternal. Entonces, por eso el cristianismo se identifica como hermanos en Cristo, porque nosotros somos una familia fraternal. Somos hermanos, no de sangre, pero somos hermanos en Cristo. Y por eso usted y yo debemos de estimarnos con un afecto fraternal, porque somos hermanos en Cristo, aunque no somos de la carne. Esto descifra muy claramente el amor que debe vivirse entre los cristianos. Por eso nos llamamos hermanos. La gente dice, ¿por qué se llaman hermanos? No es porque somos ni primos, sino porque somos hijos del mismo Padre Celestial. Y los que somos hermanos aquí seremos hermanos siempre. Por eso, hermanos, y yo lo vuelvo a pedir, a decir antes con anticipación, nosotros amamos a nuestra familia, ¿no? Amamos a nuestra familia. Amo a mi madre, todavía vive ella. Mis hermanos, cualquier cosa haríamos por ellos, porque ellos son nuestros hermanos en la sangre. Pero definitivamente, si ellos no son cristianos, el día que nosotros nos vayamos o ellos se vayan, se acabó el parentesco. Porque los hermanos estarán en el cielo por siempre. Esa es otra familia, la familia fraternal, como dice la Escritura. Por eso siempre te recuerdo, si tus familiares no son salvos, háblales de Cristo. Si tu papá todavía no conoce a Cristo, necesita conocer al Señor, porque queremos que esté esa familia fraternal con nosotros. Si todavía tus tíos o quien sea, mira, no tengas miedo de hablarle a nadie del Señor, porque el día cuando Cristo venga y nada se pueda hacer, tú vas a derramar lágrimas al pensar que tú pudiste decirle a alguien de tus familiares, Cristo dio su vida por ti, Él te quiere salvar, quiere darte una mansión en el cielo para que cuando tú mueras nos vayamos con Él a la gloria y vivir en amor fraternal. El Señor dijo a sus discípulos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Lo dijo en Juan 13:35, hablando de ese amor fraternal. Así es que, hermanos, el amor fraternal es muy importante entre los que son los que somos hermanos. El mandato de la Biblia es que el cristiano busque mejorar su vida, no para justificación ni para salvación, sino porque ya tiene a Cristo. Acuérdese, las obras que hacemos no es para ver si conseguimos salvación, sino porque Dios ya nos ha salvado. Y el Señor quiere que añadamos a esa fe. Y estos principios que deben añadirse a nuestra fe: la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y por último, hay que añadir el amor. Hay que añadir el amor. Ahí lo dijo, repito el versículo número 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
El amor es la más grande de todas las virtudes que existen en los principios de Dios. Por amor Cristo sufrió por nuestros pecados, llevándolos en la cruz. Por amor nuestro Dios Todopoderoso se despojó de lo más grande que había en el cielo, que era Cristo. Por amor Él sigue soportando nuestras faltas y transgresiones, porque nos ama. Dice el profeta Jeremías, si no fuera por su misericordia ya hubiéramos sido consumidos. Pero Él es paciente, nos ama, para que nosotros podamos seguir con nuevas oportunidades y buscando siempre su rostro. El amor es el único sentimiento que nos ayudará a perdonar a los que nos ofenden. El amor de Dios será el único que nos hará perdonar a quien nos ha herido. El amor es el que puede superar aún la traición de un cónyuge. Solamente el amor de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Primera de Pedro 4, 8. Un poquito allá atrás. Dice el 8. Llegaron. Finalmente. No, y ante todo. ¿Sí? Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Quizá usted dirá, pero yo no puedo perdonar cosa tan grave. ¿Cómo voy a perdonar eso que me hizo esa persona así? Bueno, quizá usted no puede, pero el amor de Dios sí lo puede hacer. Si es que el Señor dice el día que le recibimos derramó mucho amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, si es verdad que nosotros en la carne no podemos perdonar ciertas cosas. Si es verdad que decimos a veces te perdono pero no me olvido. Si es verdad que dices hace tantos años que pasó pero todavía tengo la herida, yo me acuerdo. Sí, hermano, pero ¿sabe qué? Usted tiene que recordarse que Dios le perdonó a usted y que le sigue perdonando, porque a veces nosotros solamente vemos lo que hacen los demás, pero no nos preocupamos lo que hacemos nosotros. Todos nosotros tenemos cada día que levantarnos siempre con un corazón de decir, Señor, yo sé que te he faltado, yo quiero que tú me perdones porque el día de ayer yo pequé contra ti. Y el Señor nos dice, así como yo te perdono, debes de perdonar a los demás. Porque el amor cubre multitud de pecados. Así es que, hermanos, el amor es el más grande de todos. Porque la Escritura dice que hoy predominan la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. Los siguientes dos versículos que vamos a ver contienen un contraste. Y es porque tiene que cerrar lo que es este estudio. Yo sé que llegamos a la hora, pero dicen los siguientes dos versículos, 2 de Pedro 1, 8 y 9. Ah, 1, 8 y 9. ¿Estamos ahí? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y está el otro, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pues hay dos diferentes clases de cristianos aquí. Dice los que toman en cuenta estos principios. Estos estarán ocupados en las cosas de Dios y siempre darán fruto. Los que tienen estas cosas, los que decidieron añadir a la virtud, la Biblia dice que ellos no estarán de ociosos, no estarán de flojos, sino que ellos estarán activos y ellos estarán siempre cosechando y siempre van a ser fructíferos, creciendo en el conocimiento del Señor, que es una de las grandes metas del creyente. Pero dice en segundo lugar, pero los que no las toman en cuenta, dice Pedro que son miopes, que son de corta vista, es más que son ciegos. ¿Por qué? Porque no pueden ver más allá de su cara. Los que no toman en cuenta la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, los que no toman en cuenta lo que es los demás que estamos viendo allí, el amor fraternal, la paciencia, la piedad y todo eso, dice la Escritura, que son ciegos. ¿Y por qué son ciegos? Porque han olvidado la purificación de sus pecados antiguos. Quiere decir, son malagradecidos. Quiere decir, está bien, pues ya Cristo murió, yo ya serví a Cristo por 2 años, yo ya estuve diciéndoles a otro por 1 año, yo pienso que es tiempo de descansar.
Y malagradecidamente nos olvidamos de lo que Cristo hizo por nosotros. Que Él limpió los pecados pasados. Y hermano, una de las cosas peores que puede haber en una persona es ser malagradecido. Cuando alguien le hace algún bien, pagarle con mal. Por eso, este conocimiento de todas estas cosas, dijimos, no solamente es para que te llenes la cabeza, sino para que hagas algo para Dios. Que hagamos algo. Y en este tiempo, hermano, estamos iniciando el año. Yo te reto, yo te animo. Sirve a Dios. Para que tengas tú la bendición de poder disfrutar la vida cristiana. Los creyentes más felices son los que sirven a Cristo. Pero te voy a decir, simplemente los que buscan posarse en las cosas del mundo, siempre andarán cabizbajos. Porque el que trae el verdadero gozo es el Señor. Entonces aquí tienes el contraste. ¿Quieres servir al Señor o quieres ser mal agradecido? Ahí está tu decisión.